prometido ir. Incluso le dijo que lo llevaría a comer pizza después. Por supuesto, nunca apareció. Tommy se esforzaba tanto por no llorar que terminé invitándolo a comer pizza de todos modos y diciéndole lo orgullosa que estaba de su presentación. La forma en que el niño sonrió. Tío, esto parece real, ¿sabes? Cuesta creer que todo esto fuera parte de un plan. Incluso hablamos de irnos de vacaciones juntos este verano. Tommy nunca había estado en el extranjero, y Sara encontró una oferta genial para una semana en España. Quería pagar la mayor parte, pero ella insistió en hacer lo que pudiera. Esto también hacía que todo pareciera legítimo. Nunca se limitó a aceptar limosnas. Siempre intentó mostrarle cómo ganarse la vida cuando podía. Pero sí, así empezó todo antes de que se convirtiera en una pesadilla absoluta. Así que unos 3 meses antes de que todo se fuera al garete, las cosas empezaron a ponerse raras. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo Sara lo tenía todo organizado, pero en ese momento fui demasiado tonto para darme cuenta. Comenzó con su gran interés en mi trabajo, como un gran interés, haciendo todas estas preguntas sobre nuestros sistemas informáticos, cómo manejamos los protocolos de seguridad de datos de los clientes y demás. Pensé que solo estaba mostrando interés en mi trabajo. Tal vez estaba pensando en dedicarse a las finanzas ella misma. ¡Qué idiota fui! Tenía estas emergencias con su portátil, y al principio siempre me preguntaba si podía usarlo para revisar sus correos electrónicos o hacer banca en línea cuando yo estaba cerca. Pero luego encontraba razones para usarlo cuando estaba en la ducha o preparando la cena. Debería haberme dado cuenta de cómo cerraba todo en un instante cuando volvía a la habitación. Luego se puso muy discreta con mi teléfono y empezó a decir cosas como: «Ay, cariño, puedes volver a enseñarme esas fotos de las vacaciones, o déjame añadir mi nuevo número del trabajo a tu lista de contactos». Pequeñas cosas que no me parecían extrañas en aquel momento, pero me observaba cada vez que mi dinero mejoraba. Llevaba un tiempo con estos problemas económicos temporales, siempre con razón, y siempre prometía pagarme. Pero por aquella época, empezó a hablar de combinar nuestras finanzas, diciendo que sería más fácil ya que de todos modos planeábamos mudarnos juntos. También me dio pistas sobre poner su nombre en mis cuentas, por si acaso te pasaba algo. Por el bien de Tommy. Un día la pillé sacando fotos de unos papeles en mi estudio, y se comportó con mucha indiferencia, diciendo que Tommy quería dibujarme algo, pero que necesitaba saber cómo se escribía correctamente mi nombre completo y dirección. Incluso me enseñó una tarjeta preciosa que hizo después. Vaya, también estaba involucrando a Tommy, pero de una forma muy sutil. Los niños empezaron a tener un montón de proyectos escolares que requerían materiales caros, o de repente necesitaban una laptop nueva para él. Tareas, cosas en las que yo parecía la mala si decía que no. ¿Qué clase de persona se niega a ayudar a un niño con su educación? Lo peor fue cómo usó mi horario de trabajo en mi contra. Sabía que tenía un proyecto importante y que trabajaría muchas horas. Empezó a organizar cenas familiares y a decir lo triste que estaba Tommy porque ya casi no me veía. Esto me hacía sentir culpable por trabajar tanto. Incluso empezó a bromear con mi círculo de amigos, haciendo pequeños comentarios sobre que mi mejor amigo, Dave, no parecía estar del todo de su lado, que a mi hermana no le gustaba Tommy. Simplemente sembró la duda y me hizo confiar en ella más que en nadie. También empezó a aparecerse a veces en mi oficina con la comida. Conocí a la recepcionista. Siempre fue súper amable con todos y me dio la imagen de la novia perfecta. Incluso le pidió a Tommy que hiciera tarjetas de Navidad para mi equipo. Todos la adoraban. Mi jefa siempre bromeaba sobre cuando iba a convertirla en una mujer honesta. Luego pasó algo raro con mi correo. Noté que algunas cosas no llegaban. Extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Se había ofrecido a recoger mi correo cuando trabajaba hasta tarde. Fue idea suya. Dijo que el cartero dejaba las cosas en las cajas equivocadas. Probablemente se habían perdido. Incluso me ayudó a configurar la facturación electrónica para solucionar el problema. Sí, fue de gran ayuda. Hizo que todo pareciera tan natural, tan inevitable, como si estuviéramos avanzando hacia un futuro perfecto juntas. Créelo, quería creer que por fin había encontrado algo real, que esta familia que estábamos creando no era solo mi cabeza, pero había momentos, pequeños momentos fugaces, en los que algo no encajaba. Una extraña opresión en el pecho cuando mencionaba las finanzas, una fracción de segundo de vacilación en su voz cuando hablaba de nuestro para siempre. Lo ignoré. Me dije a mí misma que solo estaba siendo paranoica, que le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. Después de todo, ¿no era eso lo que quería? Una familia,
un lugar donde realmente pertenecía. Ignoré la persistente sensación, dejándome llevar por el sueño que me regaló. Giró y ese fue mi mayor error en las últimas semanas. Antes de que todo se fuera, noté que Tommy empezó a llamarme papá por error. Sara y yo estábamos hablando de nuestro futuro y haciendo todos estos planes. Incluso empezamos a buscar anillos en línea. Disfruté esos momentos sin esperar lo que vendría después. Todo salió mal un martes por la mañana. Recuerdo que estaba en esta gran reunión de equipo para presentar algunos resultados trimestrales a mis colegas. Mi teléfono seguía vibrando en mi bolsillo, pero lo ignoré. Estaba en medio de esta importante presentación. Tan pronto como terminó la reunión, revisé mi teléfono. 4 llamadas perdidas de recepción. Raro. Pero no te asustes, pensé que Sara podría haber estado tratando de dejarme el almuerzo o algo así. Estaba en camino de regreso a mi oficina cuando vi a los 2 policías hablando con mi jefe afuera de su oficina. Incluso entonces no pensé que se tratara de mí. Es extraño cómo funciona el cerebro. Mi jefe me vio y puso una mirada realmente extraña en su rostro y me llamó. Los policías se dieron la vuelta y todavía puedo sentir ese momento en mi estómago. ¿Conoces esa sensación cuando todo tu mundo se detiene, todo se vuelve silencioso y lento como si estuvieras bajo el agua? Empezaron a decir que tenían que hacerme algunas preguntas. Recuerdo sentir y pensando que debía ser un error. Entonces empezaron a leerme mis derechos en medio de mi oficina delante de todos. Miré a mi jefe como si fuese a decirme algo. Parad esta locura. Pero solo apartó la mirada. El camino desde mi oficina hasta el coche de policía fue el más largo de mi vida. La gente me miraba. Alguien estaba grabando con su teléfono. No dejaba de pensar en mi presentación como si tuviese que terminar de explicar estos números. Estúpido, toda tu vida se está desmoronando y estás preocupado por el trabajo. Ni siquiera puedo escribirles sobre Tommy, sobre lo que creen que le hice. Vomité en medio del interrogatorio. Los oficiales tuvieron que parar el interrogatorio. Mientras alguien venía a limpiar, seguí diciendo que estaban equivocados, que nunca lastimé a Tommy, que amaba al chico. Solo seguían haciendo las mismas preguntas sobre cuándo fue la última vez que estuve a solas con él. Si alguien alguna vez había expresado de manera diferente su preocupación sobre si alguna vez me había comportado de manera inapropiada con él. Cada pregunta me ponía más enfermo que las últimas 12 horas. Ese es el tiempo que me tuvieron allí. 12 horas con las mismas preguntas. Diferentes oficiales, las mismas acusaciones, no teléfono, sin contacto con nadie. Solo yo en esta habitación intentando comprender cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. Cuando finalmente me liberaron bajo fianza, no podía ir a casa. Era parte de las condiciones. Sin contacto con Sara ni Tommy. Tenía que alejarme de su casa y de la escuela. Tuve que darles mi pasaporte como si fuera un delincuente. Me quitaron el portátil y el teléfono del trabajo. Dijeron que tenían que revisarlo en busca de pruebas. Acabé en un hotel barato cerca de la estación de tren. Seguía sin animarme a llamar a mis amigos. ¿Qué podía decir? Oye, amigo, me han acusado de lo peor que te puedas imaginar. ¿Qué se supone que debo hacer si duermo en tu sofá? El recepcionista del hotel me miró de forma extraña cuando me registré, probablemente porque aún llevaba la ropa de trabajo de esa mañana y parecía haber envejecido unos 20 años. Esa primera noche fue, no sé cómo describirla. Tenía ataques de pánico constantes. No podía dormir. No dejaba de pensar en Tommy, en Sara. Si estarían bien. Si Tommy tenía miedo. Si Sara realmente creía que yo era capaz de hacer algo así. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis compañeros mientras me sacaban de la oficina. A la mañana siguiente, mi jefe me llamó y me dijo que me darían de baja hasta que todo se resolviera. Su voz sonaba diferente, profesional. Como si no hubiéramos trabajado juntos en 5 años, como si no hubiéramos ido a barbacoas juntos ni celebrado ascensos juntos. También noté que la gente me eliminaba de amigos en redes sociales. Compañeros, amigos, incluso algunos familiares. Nadie me pidió mi versión de la historia. Simplemente me descartaron así. Años de amistad, esfumados en cuestión de horas. Lo peor era que ni siquiera podía enfadarme con ellos, porque si alguien dijera eso de otra persona, probablemente reaccionaría igual. Las acusaciones son muy destructivas, incluso para ser inocente. La acusación por sí sola cambia la forma en que los demás te ven para siempre. Fui a retirar dinero para el hotel y mi tarjeta fue rechazada. Revisé mi aplicación bancaria. Mi cuenta fue suspendida hasta que terminara la investigación. Tuve que llamar a mi hermana, contárselo todo y rogarle que me prestara dinero. Ella me ayudó, pero lo notaba en su voz, esa pequeña duda, su propio hermano, y aún ese ¿y sí? Así fue como mi vida se derrumbó en menos de 24 horas. Pasé de ser un profesional respetado a nada, sin hogar, sin acceso a mi dinero, sin amigos,
Simplemente me senté en una habitación de hotel barata y vi cómo se encendía mi teléfono y cómo cada vez más gente me eliminaba de sus amigos, esperando a ver si alguna vez recuperaría mi vida. Ya saben, la película Castaway con Tom Hanks. Así me sentí, solo que en lugar de estar en una isla tropical, estaba atrapado en una habitación de hotel destartalada, viendo cómo mi vida se desmoronaba. Mi situación laboral empeoraba rápidamente. Recursos Humanos envió un correo electrónico con una reunión formal de revisión para hablar sobre mi puesto en la empresa. En otras palabras, buscaban la manera de despedirme sin que me demandaran. No importaba que no me hubieran condenado por nada, la simple acusación era suficiente para que quisieran deshacerse de mí. Noté que la gente me trataba de forma diferente a cuando entré en mi tienda local una mañana, la misma tienda a la que había ido durante años. El dueño, un señor mayor que suele hablar conmigo de fútbol, se quedó mirando al suelo. Ni siquiera me miró. Las noticias del libro de visitas corren rápido en un pueblo pequeño. El hombre entre mis colegas que lastimó a estas personas con las que había trabajado durante años había salido a tomar algo con ellos. Había estado en sus bodas y fiestas de cumpleaños infantiles. Todos simplemente desaparecieron. Mi teléfono sonó todo el día con trabajo, chats de grupo y mensajes. Ahora nada, un silencio sepulcral. Incluso mi mejor amigo Dave, a quien conocía desde la universidad, envió este mensaje diciendo que necesitaba algo de espacio para procesar las cosas, como si yo fuera quien lo hubiera delatado. Los interrogatorios policiales fueron lo peor. Me llamaban al azar y me hacían las mismas preguntas una y otra vez, siempre intentando tenderme una trampa, pillarme en una mentira. Pero ¿cómo se demuestra que no hice nada? Cada respuesta me hacía parecer más culpable ante sus ojos. Tuve que contratar un abogado. Me costó casi todos los ahorros de mi vida. Me insistían en que lo documentara todo, que llevara registros, que teníamos que construir un caso, pero un caso por lo que mi vida ya estaba hecha pedazos. Incluso si hubiera demostrado mi inocencia, ¿cómo se recuperaba de algo así? Algunos días paso por delante del colegio de Tommy solo para torturarme. Supongo que vería a todos esos padres recogiendo a sus hijos y haciendo sus vidas normales. Mientras tanto, yo no podía acercarme a menos de 500 metros de él por las condiciones de la fianza. El chico al que solía ayudar con sus deberes y llevar a los entrenamientos de fútbol, que me hacía esas estúpidas tarjetas de casi el mejor papá del mundo. Ahora tenía prohibido legalmente incluso verlo. Tuve una reunión con Recursos Humanos y mi jefe sobre mi puesto. Se sentaron allí con caras falsas y compasivas, hablando de la reputación de la empresa y del deber de cuidar a los demás empleados, como si yo fuera una amenaza. Le había dado a esta empresa 5 años, le había traído premios y grandes clientes, y nada de eso importaba ahora. Mi hermana intentó ayudar, bendecirla, traerme comida y ropa limpia, pero veía que también la estaba agotando. Los susurros de sus amigas, las preguntas incómodas. Un día, rompió a llorar y me preguntó si estaba segura de no haber hecho nada inapropiado, ni siquiera accidentalmente. Fue entonces cuando me di cuenta. Si mi propia hermana tenía dudas, ¿qué esperanza tenía yo con alguien más? Con el tiempo, todo cambió. Estaba sentada en esa habitación de hotel, después de haber estado allí casi 3 semanas. Cuando sonó mi teléfono, era la comisaría. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Cada vez que llamaban, querían arrastrarme para interrogarme más. Pero esta vez es diferente. El agente, el mismo que me arrestó, me dice que entre, pero su voz es diferente. No hostil, así que me arrastro hasta allí, esperando otras 6 horas de las mismas preguntas, pero en lugar de eso me llevan a otra habitación que es más como una oficina. Entonces entra este detective y empieza a hablar con mucho cuidado, como si eligiera sus palabras con sumo cuidado. Dice que tiene nueva información y novedades en el caso. Me quedo ahí sentado pensando, genial, ¿y ahora qué? ¿De qué más podrían acusarme? Entonces suelta la tapa. Tommy admitió que se lo acababa de inventar. Aparentemente, se derrumbó durante un interrogatorio y les dijo la verdad. Pero aquí es donde las cosas se complican de verdad. Les dijo quién le hizo daño de verdad. No fui yo, sino el sobrino de su prima Sara. Yo solo tenía 12 años, y me quedé ahí sentado, incapaz de siquiera hablar, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba oyendo. El detective seguía hablando, comentando algo sobre cómo los niños a veces reprimen el trauma y cómo Tommy tenía miedo de acusar a su primo porque causaría problemas familiares. Solo podía pensar, soy inocente, ellos saben que soy inocente. Me dieron una carta oficial diciendo que se habían retirado todos los cargos, solo un papel, pero, hombre,
Sentí que tenía mi vida de nuevo en mis manos. Pero entonces el detective dijo algo que me heló la sangre. Mencionó que habían encontrado otros datos preocupantes durante la investigación y me preguntó si había notado alguna actividad inusual en mis cuentas. Fue entonces cuando lo entendí. Todas las veces que Sara había usado mi portátil, el correo faltante, los cargos extraños que había notado pero ignorado porque confiaba en ella con la confianza de mi mano. Abrí la aplicación de mi banco justo delante del detective y empecé a revisar transacciones a las que no podía acceder mientras todo estaba congelado. ¡Madre mía! Había transferencias que nunca había hecho, tarjetas de crédito que nunca había solicitado, préstamos a mi nombre que desconocía. Llevaba meses preparándolo, usando las acusaciones como cortina de humo mientras agotaba todo lo que podía conseguir. Incluso intentó refinanciar mi casa. El papeleo no estaba listo cuando me arrestaron. El detective dijo que encontraron pruebas en su teléfono. Le escribió a alguien diciendo que tenía todo listo antes de que se hicieran las acusaciones. Sabía lo que su sobrino le había hecho a Tommy, y en lugar de proteger a su hijo, aprovechó la oportunidad para destruirme. Estuve en esa oficina durante horas, declarando y firmando papeles. Dijeron que estaban investigando el fraude, pero, sinceramente, el dinero me daba igual. Solo podía pensar en Tommy. Ese pobre chico, herido por alguien en quien confiaba y luego manipulado por su propia madre para incriminar a un hombre inocente. Tuve ese momento en el que casi vomito de nuevo. Recordé todas las veces que Sara dejó a Tommy con la familia de su hermana, diciendo que le convenía pasar tiempo con su primo. Sabía que debía saber lo que estaba pasando, pero estaba tan concentrada en su plan para tenderme una trampa que simplemente lo dejó pasar. Cuando finalmente salí de la comisaría, me senté en el coche y lloré. Ni siquiera estaba triste. Lloré. Solo una extraña sensación de vacío por haberlo perdido todo. Mi reputación, mi trabajo, mis amigos. Y para que Sara usara el trauma de sus propios hijos como excusa para robarme. Recibí mensajes de ella y probablemente luego supe que se habían retirado los cargos. El primero fue un párrafo largo diciendo cuánto lo sentía, porque estaba desesperada, y que todavía me quería. Luego otro donde decía que me lo devolvería. Solo necesitaba tiempo. Entonces uno me rogó que no presentara cargos porque, si piensas en Tommy, el último me hizo usar a su hijo de nuevo. Incluso ahora Tommy, que pasó por un infierno, que la obligó a mentirle a la policía, que la usó como peón en su juego enfermizo. Fue entonces cuando la ira realmente me golpeó, no por lo que me hizo, aunque eso fue bastante malo, sino por lo que le hizo su propio hijo. Llamé a mi abogado desde el estacionamiento y le conté todo. Comenzó a hablar de demandas civiles y cargos criminales, órdenes de alejamiento, pero todo lo que podía pensar era en Tommy. Pregunté si había alguna manera de poder ayudarlo, obtener ayuda real sin tener que volver a ver a Sara. El detective volvió a llamar esa misma noche y dijo que habían recogido a Sara para interrogarla sobre el fraude. Dijo que se derrumbó y admitió todo. Afirmó que lo hizo porque tenía deudas de juego, gente amenazándola, siempre una excusa, ¿verdad? Pero luego me dijo algo que lo empeoró aún más. No era la primera vez que hacía esto. Había otros tipos, otras acusaciones, otras ciudades. Tommy ni siquiera era su único hijo. Tenía a otro de que perdió la custodia hace años y así. Toda su historia de madre soltera desesperada terminó en lágrimas cuando estaba en la corte. Ella trató de vender la historia de Saab y lloró sobre cómo solo estaba tratando de darle a Tommy una vida mejor, que no tenía otra opción, que nunca había querido que llegara a esto, que podría haber funcionado si no fuera una infiel notoria. 3 de sus exnovios se presentaron. Luego usó los mismos trucos con todos ellos y tenía pruebas. Uno casi pierde su casa. Otro fue acusado falsamente de abuso y el último se declaró en quiebra tratando de mantenerla. Luego la fiscalía reprodujo la grabación de ella riéndose sobre lo fácil que es controlar a los hombres. Se puso pálida. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Su abogado no tenía nada. Luego vino el golpe final. El juez le preguntó por qué estaba tan desesperada que había transferido miles a un casino en línea solo unas semanas antes de mi arresto. La fiscalía sacó los registros bancarios directamente de mis cuentas robadas. Su abogado tartamudeó. Ella se derrumbó y por primera vez se dio cuenta de que estaba acabada. Intentó una última táctica. Suplicó. Se hizo la víctima y afirmó que solo era una madre que quería lo mejor para su hijo. El juez ni siquiera pestañeó. Párpado. Una buena madre no usa a su hijo como arma. 4 años en libertad condicional, sin clemencia, mientras se la llevaban. Intentó mirarme a los ojos como si debiera perdonarla, como si debiera salvarla, cosa que no hice, y articuló las palabras: quizás, por favor, quizás ayúdame.
Le di la espalda y salí, pero sentí escalofríos por todo el cuerpo. Todas las historias sobre el padre de Tommy en la cárcel, sobre cómo luchó como madre soltera, sobre su horrible ex que la dejó, cuántas eran mentiras, cuánto de la persona que creía conocer era real. Después de eso, algo se quebró dentro de mí. No de forma violenta, sino más bien como si finalmente hubiera despertado. Toda esa confusión y depresión se convirtieron en una rabia fría y concentrada. Decidí que ya no quería ser su víctima. Así que contraté a mejor abogado especializado en fraudes que encontré y agoté mi última tarjeta de crédito limpia para pagarlo, pero valió cada centavo. El tipo echó un vistazo a mi caso y sonrió. Dijo que Sara había cometido algunos errores de aficionado en su papeleo que facilitarían esto. ¿Recuerdas a la investigadora que me habló de sus víctimas anteriores? Bueno, le pedí a mi abogado que la contactara. Resulta que Sara tenía un patrón. Había hecho cosas similares en otras 3 ciudades. Siempre iba tras hombres exitosos. Ella siempre usó a su hijo como parte de la estafa, pero siempre se las había arreglado para irse de la ciudad antes de que las cosas se calentaran demasiado. No esta vez le di todo a la policía, cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada extracto bancario, esas fotos que tomó de mis documentos. Ella no era tan experta en tecnología como pensaba que todavía tenían. Los metadatos originales que mostraban exactamente cuándo dónde fueron tomados. Mi abogado lo llamó un caso de fraude perfecto. Luego fui a mi empresa Veraz mientras estaba sentado en esa habitación hotel pensando que mi vida había terminado. Había tomado notas de cada conversación, correo electrónico y reunión documentando cómo me habían tratado antes de cada condena. Cómo intentaron echarme cuando mi abogado vio que en realidad se rió y dijo que habían violado 6 leyes laborales diferentes. Tuve esta reunión con RRHH. Y el gerente regional había traído a mi abogado. Deberías haber visto sus caras cuando entró de repente. Toda esa charla sobre proteger la reputación de la empresa se fue por la ventana. Es curioso lo rápido que cambiaron de opinión una vez que se dieron cuenta de que podía demandarlos por despido injustificado y discriminación. La mejor parte, Sara intentó contactarme de nuevo, llorando y diciendo cuánto lo sentía, cómo me devolvería el dinero y cómo necesitaba ayuda. No respondí, solo reenvié cada mensaje a mi abogado y a la policía. Cada mensaje desesperado solo cavaba su hoyo más profundo. Luego descubrí que había empezado a hablar mal de mí en las redes sociales, haciéndose la víctima. Perfecto. Mi abogado dijo que eso era exactamente lo que queríamos. Más evidencia de difamación. Publicó cada comentario, cada mentira que ha dicho. Solo recordamos a los amigos que me ayudaron. Volvieron cuando la verdad salió a la luz. Mi supuesto mejor amigo intentó hacer como si nada hubiera pasado. Solo cuidé de los niños. Amigo. Sí. Cuidar a tu amigo de 15 años. Podría haber estado bien. Tommy también le mintió sobre su verdadero padre. El tipo no estaba en prisión. Ella solo la mantuvo alejada con falsas acusaciones. Mi abogado me ayudó a obtener pruebas del abogado de su padre. Ahora se ve enfrentada a un conflicto de custodia. Mi empresa aceptó pagarme el costo total adicional por el estrés mental y un certificado brillante para mi próximo trabajo. Incluso me ofrecieron un ascenso para mantenerme, pero ya estaba harta. Tommy ahora está con su padre y recibe terapia de verdad. Le envié una carta a través de su terapeuta explicándole que no era su culpa. Era solo un niño involucrado en el juego de Sara. No sé si la leerá alguna vez, pero me pareció bien. Así que sí, escribo estos 6 meses después de que todo sucediera desde que Sara fue sentenciada, ya que Tommy se muda con su padre. En primer lugar, Sara lleva 4 años en prisión, yo probablemente 2. El veredicto intentó contactarme. Al parecer, desconocía su pasado, a diferencia de los otros tipos a los que había engañado. Ciertamente no bloqueé sus números. La situación sigue siendo complicada, ya que la compañía de seguros se ha quedado con el 60% de lo que robó, pero sigo luchando contra el resto. Mi abogado dice que podríamos obtener algo de su familia. En realidad, todo salió bastante bien después del acuerdo. Usé parte del dinero para fundar mi propia empresa de consultoría. Trabajo desde casa. Principalmente busco clientes yo mismo. El pago no es tan bueno como mi antiguo trabajo, pero no tengo que lidiar con las políticas de la oficina ni con gente que murmura a mis espaldas. Lo más difícil fue lidiar con la carta de Tommy. Le dije que tenía que hacerlo. Si no, gente mala lo lastimaría. Me extrañaba. Había escrito y necesitaba unos 20 diseños para acertar. Le dije que no era su culpa, que solo era su culpa, que solo era un niño atrapado en problemas de adultos. Espero que esté mejor con su padre. Me alegré de que pudiera recibir ayuda para no seguir en contacto,
aunque algunas puertas tuvieron que cerrarse. En el final de otra ciudad, demasiados recuerdos conmueven a demasiadas personas que conocían la historia, pero no la verdad. Encontré este hermoso lugar en el norte, cerca de la costa de otros escenarios. Nadie me conoce aquí más que el tipo que fue acusado, o como el ex de Sara. Solo soy el nuevo que trabaja en finanzas y en la playa tengo que lidiar con algunos problemas de confianza más. Además, también hay madres solteras por un tiempo, tal vez para siempre. ¿Quién me preguntó desde mi punto de vista antes de juzgarlos? Son los únicos de mi antigua vida con los que todavía hablo. Hace poco tengo unas cajas viejas y encontré estos mapas del Día del Padre. Tommy casi los tira, pero al final no los guardo porque extraño esos tiempos. Ahora sé que ni siquiera eran reales, pero como recordatorio para confiar en mi instinto la próxima vez, si algo se siente extraño, Sara todavía intenta contactarme a veces. El mes pasado me contactó para enviarme una carta que dice que ha cambiado en prisión y quiere permitirse enmendar directamente la basura. La ciudad del nuevo comienzo tiene que hacer algunas fideicomisos más. Todavía me estremezco un poco cuando mi teléfono suena con un número desconocido, pero voy en camino. Creo que la mayor lección de todas es que el final feliz a veces no consiste en hacerlo todo como lo fue a veces en construir algo nuevo de los escombros, pero tal vez no tan brillante, pero más es más.